La historia del hijo pródigo. Vamos a ver las Biblias, ahí la historia del hijo pródigo. Y vamos a leer del 11 al 20. ¿Se pone de pie, por favor, cuando lo encuentren? Y dice así la palabra de Dios. Hermana Rocío, por favor, ayúdale a su esposo a encontrar el libro. ¿Sí? No lo regalen, no me ayuden, no lo regalen. El hijo pródigo. ¿Sabes que ya lo encontré? Sí, no me estás haciendo panos. ¿Seguro? A ver. A ver. A ver. Bueno, dice así la palabra de Dios. De este lado no tiene. ¿Qué Biblia tienen ustedes? No les digan. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? El versículo 11, en adelante, hasta el 20, dice así la palabra de Dios. Dice, vamos a leer juntos. Yo voy a leer el 11 y ustedes el 2, ¿ven? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. No mucho días después, contándolo todo, el hijo menor fue lejos de una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y se fue y se arrimó el cerco a los ciudadanos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y decía la y volviendo a sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y hay aquí perezco de hambre? Me levantaré de mi padre que paga el pecado, convenciéndome por ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose dijo a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a la misericordia, y corrió, y se echó de su cuello, y le besó. Vamos a orar, bendito Dios, gracias. Te damos, Señor, por su palabra. Debe ser el día para predicar, para enseñar. Hable a nuestros corazones, y perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, para asiento. ¿Qué le contaron? Sí, bueno, qué bendición. No, mamá la brinco. Muy bien. Es una historia que hermana Eva se lo encontró. Por lo menos me fingió. ¿Sí? ¿Se lo encontró? Ok. Muy bien, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Esta es una de las parábolas más predicadas. Esta es una de las parábolas más conmovedoras. No sé, pero yo creo, hermanos, que yo he predicado como unos, no sé, 7 a 10 mensajes de esta parábola. Y siempre, hermanos, he enfatizado, regularmente enfatizamos el hijo pródigo. Es rara la vez que se enfatice el papá, o es rara la vez que se enfatice el otro hermano. ¿Sí? Regularmente lo que hacemos, ¿verdad? Lo que se hace dentro de esta parábola es que el hijo pródigo es el imán, es el centro de la parábola. Pero esta mañana, hermanos, yo no quiero predicar acerca del hijo pródigo, escuche bien. Yo quiero predicarles acerca del papá del pródigo. Del papá del pródigo, hermanos, a veces uno no entiende, como pastor, yo me pongo a orar, Señor, voy a predicar, ¿verdad? Y aquí, bueno, porque le digo a mi esposa, que ya voy a mi oficina, voy a orar, a ver que voy a predicar el domingo, pero ¿quién sabe? Le digo, bueno. Y llego a la oficina y empiezo a orar otra vez. Y digo, Señor, te voy a predicar el domingo. Te voy a predicar el domingo. Eso fue el viernes. Y me puse a tantito a ver mi Biblia. Y llegué a la parábola del hijo pródigo y empecé nada más a como leer nada más así para que entras. A ver qué. Y ¿saben qué, hermanos? Dios me enseñó ahí un versículo el cual voy a pasar por alto. Y miren lo que dice la palabra de Dios acerca del padre del pródigo. Versículo 20. Quiero predicarles
el padre del pródigo. Mire el versículo 20 lo que dice. Y levantándose, vino a su padre. O sea, el hijo pródigo, él planeó, él miró, ¿verdad?, lo que él quería hacer antes de llegar con papá. Y no nada más se quedó con las intenciones, el deseo de querer presentarse como lo había planeado, sino cuando llegó el momento en el cual él tenía que ir a enfrentarse con su papá, dice la Biblia que él se levantó. De nada hubiera servido que él hubiera planeado todo lo que él iba a hacer y qué iba a decir si nunca hubiese él ido a levantar. Y dice el versículo 20, mira la palabra de Dios, es seguir únicamente donde voy a predicar. El versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó, hermanos? Lo vio su padre, número uno. Y número dos, y fue movido a misericordia. Y número tres, hermanos, corrió y se echó sobre su cuello. Miren, ahí, hermanos, vamos a predicar en ese versículo acerca de el papá del pródigo. Este hombre, ¿verdad? El hijo se va lejos, ya sabemos la historia, malgasta su dinero, lo malinvierte, llega al fondo de la olla, se da cuenta, siente la necesidad de que tiene que regresar con su papá. ¿Por qué? Porque la vida no era como él creía, no sé, como la vida no era como él se imaginaba. Él pensó que solamente su papá era duro. Él nunca se imaginó que el mundo era duro. Él pensó que su papá era estricto. Nunca creyó que el mundo le iba a exigir. Él pensaba que su papá era déspota. Él creyó que el mundo era más dócil. Él pensaba que su papá lo peor, ¿verdad? Pero en un momento que tenía que regresar con aquel hombre, el cual él ya no quería verle. Ahora, el papá del pródigo número uno dice la Biblia del versículo 20, dice: y cuando uno estaba lejos, ¿qué dice la palabra del Señor? Lo vio, ¿quién dice? Su padre. Número uno, ¿sabe qué? El papá del pródigo lo vio y lo conoció. No nada más lo vio, hermanos, sino que también lo conoció. Mire, este hombre dice la palabra de Dios de que miró, dice la Biblia, y cuando aún estaba lejos, allá, yo no sé, hermanos, cuántos metros, no sé si 1 kilómetro, no sé a qué distancia estaba todavía el hijo pródigo, aquel hombre, aquel muchacho que venía. Pero hermanos, lo que me enseña la Biblia es que el papá lo vio, y no nada más lo vio, sino que lo conoció. ¿Se dan cuenta? Ahora, este hombre, hermanos, yo quiero imaginar, hermanos, no era una casualidad de que el papá estaba en ese lugar cuando él miró y conoció a su hijo. No era una casualidad. Yo creo que este hombre, este papá, ¿sabe qué? Habitualmente, durante el tiempo que su hijo se había ausentado, yo creo que durante el tiempo en que el hijo se había ido, yo creo que el papá, ¿sabe qué? A la misma hora que él se fue, el hijo, a la misma hora él venía, ¿sabe qué? Y echaba un vistazo sobre ese camino, sobre esa vereda, esperando, ¿sabe qué? Que un día, ese hijo que fue por ese camino, un día como ese que se fue, un día como ese él iba a regresar. Amén. Ahí estaba el papá, ¿sabe qué? Repito, no era una casualidad, no era algo que se tocó nada más, era algo que él deseaba, era algo que él buscaba, era algo que él esperaba, que sucediera un día en la vida de ellos, que anhelaba el regreso, hermanos. Y lo importante del papá, ¿sabe qué? Que no perdió la esperanza de que un día, aquel hijo que se fue, un día iba a regresar. Amén. ¿Sí? No perdió la esperanza de este hombre. Mire, el hijo pródigo, ¿sabe qué? Como dije, es cierto, se han predicado de los errores del pródigo, pero también este muchacho tuvo algo bueno de lo malo, porque él se humilló y reconoció su pecado, y su pecado le hizo volver a
Amén. Había un hombre que deseaba con tantas ganas ver a su hijo. Él planeó cómo llegar delante de su padre. Y dice la Biblia que ahora estando lejos, el papá lo vio y el papá lo conoció. Pero no nada más eso, hermano. La Biblia dice, hermano, me voy a adelantar un poquito. Y la Biblia dice, en el versículo 20, dice, fue movida misericordia. Y luego dice, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Y corrió, dice, no sabe qué, lo vio de lejos, conoció a su hijo. Hermanos, pero este papá, ¿sabe qué? El padre del pródigo lo vio y lo conoció, pero este hombre no corrió, ¿sabe qué? Para cerrar las puertas. Este hombre no corrió, ¿sabe qué? Para que lo ignorara y para que no corrió para que lo hiciera menos. Dice la Biblia que él salió, corrió para encontrarlo. Miren. Él salió, el papá del pródigo salió, lo vio y lo conoció, corrió para encontrarse con él. La Biblia no dice cuánto tiempo se fue este muchacho, pero el papá, aún en las condiciones en que estaba, ¿sabe qué? Lo vio y lo conoció. Repito, la Biblia no dice si este chamaco, si este hombre se fue de su casa durante 5 años, no sé, la Biblia no dice el tiempo definido, qué tanto tiempo se fue el chamaco, pero el tiempo que se fue, el papá, ¿sabe qué? Lo seguía esperando. Si fue 1 año, 2 años, 3 años, hermanos, yo quisiera decir que no, pero es una realidad. Amén. Que los jóvenes, hermanos, que se van de la iglesia, agarran las prácticas del mundo. Hermana Chio, hermana, ¿ya no tienen tortas, no? Allá no, pero ¿saben qué? Yo quisiera decir que no, pero los chamacos que están en la iglesia, hermano, ¿sabe qué? Y se van de la casa de su padre celestial, van a agarrar, ¿sabe qué? Las cosas del mundo. Amén. Mire, yo no sé nada de la música, pero le platico de la hermana de Mary y dice que hay un tipo que está pegando ahorita fuerte que se llama Peso Pluma. Yo no sé quién es el tipo. Y apenas me dijeron de cómo se peina y cómo se corta de pelo. ¿Sí? ¿Sí? Que se pelan, mire, que se cortan aquí nada más así, todo aquí alrededor así, y se hacen así. Y quedan aquí como cabezas de chete. Aquí. Y hoy, hermanos, hay quienes han estado en la iglesia y ya se su corte de pelo cabeza de chete. Amén. ¿Sí? Ahora, la Biblia no me dice, hermanos, cómo venía Oscar. Vamos a ponerle así al pródigo. Amén. Vamos a ponerle nombre. Tenía un nombre. Amén. Y mira, repito, yo no sé cuánto tiempo tenía que se había ido de la casa de su padre, de la casa de su tío, de la casa de no sé de quién, ¿sabe? ¿Y cómo se imagina usted que venía aquel hombre, mi hermano? Si no venía pelado, y aquí así, y con hacia aquí, el relleno acá, y acá, venía greñudo y barbudo, por lo menos. Amén. Pero de la manera como era venido, ¿sabe qué? Hermanos, el papá lo conoció. El padre lo conoció. No importa los años que hubiesen pasado sobre la vida de este hombre, aún el padre tenía remarcada la figura, el caminar, el mover los brazos y la patachueca de su hijo. Lo conoció, ¿sabe qué? ¿Quién es? Ese.
Y se fue a las 9 de la mañana. Yo creo, hermanos, que el papá por la mañana se levantaba y decía, hoy va a regresar mi hijo. Y volteaba y miraba aquella vereda y no venía. Posiblemente se entristecía el corazón, se iba a sus labores, al otro día se levantaba, tomaba un cafecito y otra vez, hermanos, se empalaba. Veía gente allá, pero decía, eso no es. Porque su papá, cuando lo vio, no dudó en ningún momento que aquel muchacho, como viniese, ¿sabe qué? Él es mi hijo. ¿Cómo papá, sabe qué? ¿Cómo papá conoció? Lo vio y conoció. Amén. No se desesperó, hermanos, no vio una esperanza, hermanos. Él sabía que un día, tarde o temprano, iba a regresar. De lo contrario, él iba a estar esperando. Nadie va a esperar si no sabe que va a regresar. Lo estaba esperando. Va a regresar, muchachos. Va a regresar mi hijo algún día. Y bien, hermanos, ese papá, hermanos, si es cierto, hermanos, podemos representar a un padre terrenal, hermanos. Como padres siempre tenemos la esperanza de que un día, ¿sabe qué? Nuestros hijos se vuelvan. Siempre tenemos la esperanza, hermanos, y en esa esperanza no tenemos que perder la paciencia, no tenemos que perder la fe, no tenemos que ser impacientes, pero debemos estar puestos en pie y en el mismo lugar para verlo cuando regrese y no desconocerlo, sino decir, aunque viene con la cabeza de cheque, pero aquí no pelo. Amén. Aquí la regalamos. Ese papá, hermanos, pero ese papá también representa a Dios. Y déjenme decirle de que Dios conoce. Dios conoce a sus hijos. Hermanos, se puede descargar, hermanos, se puede desconocer, hermanos, con las ciertas figuras, con las ciertas cosas que se dependen del mundo, pero Dios aún así sabe quién es su hijo. Y Dios sabe que mi vida, ¿sabe qué? Va a regresar, no importa las circunstancias que use, las situaciones que Dios use. Cuando regrese, hermano, Dios lo va a mirar desde lejos, lo va a conocer, va a decir, aunque vengas todo lleno de cebo, con tu pelo, peso pluma, como llegues, ¿sabe qué? Todo barbón, aunque llegues todo bigotón, aunque vengas, ¿sabe qué? Aunque vengas te la mano en la barba, yo te conozco. Mira, hermano, uno conoce a sus hijos de la manera de comer cuando ponen la trompa. Es su hijo. Si como ya llegaron, es su hijo. ¿Cómo lo conocen? Está tomando la trompa. ¿Ven? Los chiquitos, cuando están chillando los niños, un tlacuachero ahí abajo. Era Toquín. Pero se levanta con el cuerpo, porque son dos niños. Es mi niño, es mi niño. ¿Conocen cómo chillan los chillones? Ahí estaba ese hombre, hermanos, esperando. Y Dios conoce a sus hijos. Mire, no importa cuánto tiempo se haya descarriado el Hijo de Dios, cuánto tiempo se haya salido de la voluntad de Dios, y cuando se humilla y regresa, Dios lo conoce. Dios lo conoce y dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. No importa cómo venga, hermano, Dios lo identifica, Dios lo conoce y Dios lo reconoce como su propiedad. Este es mi hijo, dice. Oh, hermanos, qué gran ejemplo nos da, hermanos, a ver, el papá del pródigo. No importa cuánto tiempo fuera de la voluntad de Dios, pero si se humilla y reconoce su pecado y regresa, Dios le ve y Dios le conoce. Venga como venga Dios, hermano, ¿sabe qué? Así como el Padre espera, ¿sabe qué? La reacción del Hijo, así como el Padre espera que el Hijo vuelva en sí, es lo mismo Dios con aquel que se descarría, esperando que vuelva en sí, para que un día, ¿sabe qué? Regrese. Para que un día regrese. Y Dios, ¿sabe qué? Le sigue esperando por ahí, por ese camino donde se fue. Dios le sigue esperando y Dios le conoce. Venga como venga, y Dios sigue esperando todavía a los pródigos, y al regresar, hermanos, no lo va a desconocer, ni tampoco lo va a ignorar. Número uno, ¿sabe qué? El papá del pródigo, número uno, lo vio y no
Y fue movido a qué? A misericordia. Dice la Biblia que el padre ahora no sabe qué. Aquel tiempo, hermano, que estaba esperando el papá. Aquel momento anhelado, hermanos, que él deseaba que llegase su hijo que regresara. Y cuando llegó ese momento, ¿sabe qué, hermano? Que lo vio y lo conoció. Dice la Biblia, número 2, que el papá del pródigo fue movido a qué dice. A misericordia. Era imposible, hermanos. Era imposible. Si él no hubiese amado a su hijo, si él no hubiese tenido ese cariño y ese amor por su hijo, no, nunca lo hubiese estado esperando. No tenía caso que lo esperara si iba a detestar a su hijo por lo que él hizo. No tenía caso que él esperara, hermanos, si lo iba a recibir con una tremenda paliza. ¿Para qué lo esperara? Oh, pero dice la Biblia que cuando lo vio y le conoció, ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor que él fue movido a. Y hermanos, ¿cómo es la misericordia? No le aplicó, ¿sabe qué? Lo que el chamaco merecía. Le dio lo opuesto. Fue movido, dice la palabra del Señor, a misericordia. Oh, hermanos, sin duda, escuchen muy bien. Sin duda, el hijo llevaba un miedo, llevaba un temor, llevaba una inseguridad de regresar a la casa de su padre por lo que él había hecho. El chaval no que iba a ir, ahora sí, por el muchacho, el hombre, no iba tan tranquilo, como decimos, tan campante, no iba tan seguro. Yo creo que en su mente del hijo iba maquinando un sin fin de cosas. Posiblemente mi padre no lo va a recibir porque me gasté la lana, porque lo despojé, porque destruí yo mi vida, mi juventud, lo que sea. Posiblemente mi padre me va a correr, posiblemente me va a golpear, posiblemente así como vengo, así como soy, y me va a reconocer que soy su hijo. ¿Qué llevaría en la mente el hijo? No sé. Pero posiblemente llevaba inseguridad, posiblemente llevaba temor, posiblemente llevaba miedo, porque de la manera como salió, no era una manera para que él fuera muerto. Muy contento, muy tranquilo, muy a gusto para llegar a su casa. Hermano, esto es normal. Quienes hemos pasado por esta etapa, hermanos, cuando uno hace travesuras en la casa del padre, hermano, y nada más un día, estamos pensando cómo llegar a la casa que segurito nos van a dar una paliza. Hermano, yo le platico un día. Era un sábado, hermanos, era un tiempo de abril, yo creo que abril. Me mandó mi padre a traer unos bisteces de res. Atravesé un solar frente a la casa de vida, atravesé un solar. Y estamos dándole la soladilla del garito así. Y tenía bastante chicharras. Pero había unas cosas, nosotros le decíamos chicharrones. Una chicharra grandota. Y allá estaba uno, ¿sabe qué? Las chicharras no me importaban. Yo quería agarrar esa cosa grande. Hermano, se fue despacito, digo. Estaba el palo como ahí, y ahí voy despacito, no, voy despacio. Y ahí voy, hermanos. Y agarro la vara de esa soladilla y lo empiezo a doblar así, lo empiezo a doblar para agarrar. Pero ¿sabe quién venía detrás de mí con la vara? Mi papá. Y las madres alcahuetas, antes. Las madres alcahuetas con los hijos, antes. Ahorita, tan peor. Y me grita mi madre, ¡ay, tu papá! Hermano, y cuando vuelto mi padre no tengo cerquita hasta que suelto un chicotazo y se va todo. Y salgo corriendo. ¿Y sabe qué? Llegué a como a las 9 de la noche. ¿Por qué no regresé luego? Porque yo sabía que mi padre vivía en María. Llegué de noche porque mi papá se emborrachaba todos los días. Voy a llegar a la casa borracho y mi padre se va a dar. Me meto al baño, me quedo, y llego una noche y me voy a empezar a agarrar las cosas así. Me voy con la gente que se viene a la piscina todos los días. Ahí me voy con ellos, ahí voy. Agarramos dos barracas así chiquitas y una tengo
así, una tortuga. Y se echaron suertes y que me toca la tortuga, y ya la hice. Con esto. Y llego a mi casa, hermano, ya anoche. Y oía que mi papá estaba cenando, estaba despierto. Pero bueno, el hijo pródigo, el papá del pródigo. Katia, ¿quieres que siga contando la historia? ¿No? ¿Sí o no? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sí o no, Katia? Porque voy a seguir predicando. Estaba la puerta allá afuera y le ha quedado por lo de afuera que estaban 2 tanques de gas de esos 30 kilos. Estaba la puerta así y por este lado estaba la puerta chiquita casi cayéndose. Y yo dije, bueno, mientras mi papá se duerme, yo no me metí al baño, me metí en medio de 2 tanques de gas. Ahí me metí. Digo, mientras el duerme mío, se calmó el ruido cuando de repente, fuera de los tanques del gas, me han pegado una paliza del año. Yo no estaba, ¿sabes por qué estaba así? Porque yo sabía que lo que había hecho merecía una paliza. Número 1, porque me iba a llevar una chichara. Número 2, ya no me había visto. Número 3, no comieron carne en mi familia. Me dieron una paliza en 3. Uno fue suficiente. No tuve chance de ponerme los pantalones ni nada de eso. Hermanos, pero este chaval
La gente a veces, yo sé que la gente que se va de la iglesia, hermanos, tiene miedo de regresar a los caminos de Dios, porque saben que de la manera como salieron no fue una manera correcta, tal vez por rebeldía, por desobediencia. Yo no sé qué haya sido, hermanos, pero quien quiera que regrese de Dios, que sigue esperando con misericordia. Dios me sigue esperando con misericordia. Este hombre se humilló. Este hombre sabe que tuvo temor. Mire, hermanos, Dios es movido a misericordia por un pecador que se arrepiente. Es cierto, hermanos, es cierto que quienes tienen temor, tienen vergüenza, regresan, pero hay quienes no regresan. Pero papá, ¿sabe qué? Nuestro Padre Celestial, Él sigue teniendo misericordia. Número 3. Versículos 20 y 21, mira lo que dice la palabra del Señor. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aún estando, dice, y corrió. ¿Y qué dice, hermanos? Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos. ¿Qué dice? Número 3. El papá le dio la miel. Le dio la miel. Es ahí donde se manifestó la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque le dio la miel, le dio lo que no se merecía. El hijo pródigo se merecía que le mandaran vacas y novillos y todo esto. No. Ahora, hermanos, ¿cómo consideraban? ¿De acuerdo al versículo que le dice a sus criados: ¿sabes qué? Vayan a comer y compren el zapato, buenísimo. Vayan y compren un anillo, vayan y compren ropa. ¿Saben qué, hermanos? Traigan el asunto. Me da a entender, hermanos, que este chamaco, cabeza de cheque, ¿saben qué? Venía bien miserable. Yo me imagino, hermano, ¿sabe qué? Que el zapato de aquí, hermano, ya tenía hoyo acá abajo. Se me hace que, ¿sabe qué? De al frente parecían sapos cuando terminaban, mire. Me imagino el zapato así. La ropa, hermano, tal vez sucia, tal vez olía mal por el sudor, que no se bañaba. No estoy hablando de nadie. ¿Sí? Posiblemente no se bañaba, hermano, debido a la vida que él llevaba. Venía sucio, hermano. Posiblemente le olían los zapatos a perro mojado, hermano.
le dio la bienvenida, hermano. Posiblemente, como dije, hermanos, ciertamente, hermano, venía sucio, hermano, su cuerpo posiblemente olía feo, hermano, pero todo esto no lo detuvo al Padre para abrazarlo y para darle su beso. ¿Cómo ve? ¿El papá lo hizo? No te vayas, no sabe qué. No le importa cuán sucio haya venido, lo importante es que sucio que él había venido. Y lo abrazó, lo arropó, le amó, le cambió, le transformó, lo hizo diferente. ¿Y sabe qué? Hizo fiesta. Porque dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué diferencia con nosotros los padres? ¿Qué diferencia? Por eso la Biblia dirá cómo bueno nuestro Padre. Dirá cuán Padre nos ha dado Dios. ¿Qué diferencia nosotros con los padres? ¿No es cierto? Amén. ¿Cuán diferentes somos con nuestros hijos? Que nuestros hijos se están yendo a lo que Dios. Y que ya regresarán a casa, a su hogar, pero que regresaran a la iglesia, las cosas de Dios. ¿Cuál sería el inicio? ¿Cuál sería el inicio que nosotros tomaríamos? Porque Dios sabe que a la casa con paredes. Porque Dios con el pelo como de su pluma. Porque Dios sabe que con eso con el pelo, ¿cómo sería nuestra acción? No le pedíamos a Dios que regresara. No le pedíamos a Dios que volviera así. Y se empezó a fiesta. Tal vez no es la manera como nosotros le hubiese gustado que volviera. Pero lo importante es que volviera. Amén. Pero ¿qué es esta sociedad? Por eso nosotros como padres, hermanos, ¿sabes qué? Somos unos fariseos. Somos unos fariseos. Este hombre, acostado de su hijo, ha sido recibido. Amén. No le dijo, hasta que te compongas. No le dijo así. Si no sabes que vas a entrar a la casa y te vamos a cambiar. Y vas a caminar. No dijo, con estas mismas prácticas que traes, con lo sucio que vienes, así vas a vivir. No, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Te vas a cambiar. Y cuando digo cambiar, no me refiero a nada más a la ropa. Me refiero a lo que le habla fuera. Vas a cambiar. Puede ser, hermano, que como padres, hermanos, no saben de la velocidad que los prodigo. Este hombre agarró los brazos para protegerlo y acuérdalo. Pero habrá padres que van a usar los brazos para golpearles. Van a usar los brazos para decirle. Pero no van a usar los brazos para abrazarle y darle un beso y llorar con él. Sin importarle cuán sucio, voy a molestarte, ¿sabe qué? Y no nada más eso, sino que le besole, muestra de amor y de bienvenida. El papá, ¿sabe qué? En la bienvenida, escuchen bien, el papá en la bienvenida dio lo mejor y lo dio en abundancia. El padre, ¿sabe qué? Dio lo mejor, pero también lo dio en abundancia, hermano, porque no andaba con vísceras ahí, ¿sabes qué? Vete a traer 10 pesos de queso, ¿sabes qué? Mata la gallina que hay ahí, mátala. Mátala con otra cosa, pero vete ahí a comprar la mojarra frita. No tengo dinero, consigue, pero vamos a estar de mojarra frita, porque llegó nuestro hijo. No importa que haya Ricardo está bien bravo. ¿Y por qué el mal avance? No importa, porque así se puso trompudo.
Hermano, quisiera yo que fuera mentira, pero es la realidad en estos días. Amén. En vez de que el hermano se gozara, se alegrara, estaba amargado, ¿sabe qué? Porque su padre le daba bienvenida a un hijo que perdido estaba. ¿Se dan cuenta? Allá estaba el hombre amargado y trompudo desde el cuarto con el celular y con la fecha. Ahora trompudo, nomás a ver tantito. Y bueno, quiero que trabajar, pero mi papá está loco. Amén. Ah, perdón, digo, a todos puede suceder, hermanos. A todos puede suceder, hermanos. Porque el hermano del pródigo se ha quedado tranquilo. Porque ¿sabe por qué? Ni a mí me dan nada. ¿No dijo así? ¿Cuánto tiempo yo he estado contigo, papá? Y ni aún me das, hermanos. Y viene ese tu hijo, aquel que gastó tu lana con las rameras, prostituyéndose por todos lados. Y en vez de que le metas una paliza, en vez de que lo vienes con perro allá afuera, le arreglas el cuarto por encima, mata, gallina bajo la frena. Y todo dice, y a mí me revienta trabajando todo el tiempo y nada más me dejo 200 pesos a la semana. Hermanos, se da cuenta el papá. Lo vio y lo conoció. Y luego, ¿sabe qué? Fue conmigo a misericordia del Padre. Y luego el número 3, ¿quién sabe qué? Número 3, yo la bienvenida a este hombre. Qué gran ejemplo a nosotros como padres. Muchas veces nosotros, ¿sabe qué? Puede ser que no nos mueva el que un hijo salga de la cocina. Qué gran ejemplo nos da este hombre. Esa gran parábola. Y como digo, hermano, podemos ir aprendiendo y aprendiendo más de las parábolas. Amén. Mire, hermano, no importa las inconformidades de alguien o de algunos. Dios da lo mejor en la bienvenida. Hermanos, Dios da lo mejor en la bienvenida. El gozo de nuestro Padre, Dios, hermanos, no tiene medida y no tiene precio. Amén. Cuando un pecador se arrepiente, Dios da la bienvenida. Sus brazos están para arroparlo, están para envolverlo, sin importar lo sucio que el mundo y el pecado lo haya dejado. Para Dios es importante que el Hijo Amén. ¿Qué gran cristianismo vivimos, hermanos? Nada que ver con un padre. Encontramos aquí, hermanos, ahora el papá del pueblo. Qué gran ejemplo para nosotros como padres. Repito, nosotros no sabemos quienes tengan hijos chicos, no sabemos si de mañana una situación llegase a provocar que nuestros hijos se vayan a la muerte de Dios. Y cuando regresase, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita, como yo predicaba la semana pasada, se nos es fácil, ¿sabe qué? Mirar, ¿sabes qué? La paja que está en el ojo del hermano, de la hermana, pero no vemos la vida que tenemos en este propio ojo. Es fácil señalar, es fácil decir, qué hipocresía, qué falsedad, hermano, hermana, familia, plan mental. Pero ¿sabes qué? Tenemos hijos chicos, que tienen hijos chicos, no sabemos lo que sucede a Dios. Sí. Dios no lo quiere, hermanos, pero aquí nos da un ejemplo de este hombre, ¿sabe qué, hermanos? Lo vio y lo conoció. Fue movido a misericordia. Y papá dio la vida.